Radio Pasión US presenta a la psicóloga Mónica Mesa en el programa No estás solo. Aquí, tu voz cuenta. Acompáñate en este camino de autoobservación. Te reto a escuchar tus propios pensamientos y sentimientos. En Radio Pasión US, seduciendo tus sentidos. Hola, bienvenidos a este programa, tu programa No Estás Solo, con la psicóloga Mónica Mesa, a través de Radio Pasión US, que se transmite desde la Ciudad de México y llega a más de 60 países. Bienvenidos y mucho gusto, qué bueno que están aquí conmigo. Y les voy a traer una invitada especial que quiero muchísimo porque la conozco de toda la vida, porque da la casualidad que es mi hermana y viene a platicarles un tema muy importante que se me hace que debe ser así central para este programa de No Estás Solo, porque es un tema importantísimo que es el de comunicación compasiva. Gracias, Ricky Gómez, Paula Guzmán, directores y fundadores de este programa. Y déjenme contarles que Alicia, mi hermana, desde que nació, fue un alma muy caritativa, muy sensible. Desde chiquita se preocupó muchísimo por los demás, por la gente que tenía hambre, por la gente pues más desfavorecida. Desde que tenía 12 años estaba en el proyecto Hambre para la gente que no podía comer. Y bueno, todo eso le hizo estudiar desde antropología social como licenciatura, pero después también hizo la maestría en desarrollo humano, una especialidad en derechos humanos y después el doctorado en lo que es derecho constitucional, ¿no? Internacional, según entiendo. Pero entre muchas otras cosas, porque mi hermana ha estudiado, toda la vida ha estudiado y todo en relación pues a mejorar la vida, hacer la vida más justa. Ha trabajado con indígenas, con gente vulnerable, últimamente en prevención de trata infantil. Ha estado, bueno, en lo más oscuro de lo oscuro del mundo. Tiene un super estómago porque la verdad es que pocos se atreven a adentrarse en el mundo de pues, la tristeza, de la miseria, de la injusticia, como yo he notado que Alicia se ha adentrado y se ha comprometido socialmente hablando y humanamente hablando con toda la gente. Así es que para mí es un honor, Alice, que estés aquí con nosotros, darnos un poquito de esa alma tan bella que tienes, de esos conocimientos, porque vaya que sí has estudiado a fondo. Y pues es un honor que estés aquí en el programa de No Estés Solo para que nos platiques la comunicación compasiva. Actualmente, no sé si ya acabaste o estás estudiando la maestría en comunicación compasiva. De eso No, es ya la acabé tesis. hace tiempo. Exacto. Fíjate, te digo que ya tienes muchos estudios de todo, nada más que Alicia nunca hace alarde de nada de lo que hace, entonces no nos enteramos, pero justo tu tesis fue de esto, ¿no, Alice? De comunicación Sí. compasiva. Cuéntanos por qué comunicación compasiva, por qué ha sido para ti tan importante este tema, que es para ti como la solución a tantos problemas que has visto en el mundo, ¿no, Alice? A ver, Sí, platícanos. bueno, primero que nada, muchas gracias, Moni, por esta presentación. Se ve que nos queremos. Yo también te admiro mucho Qué por cómo lindo. eres como persona, como mamá, todos los retos que has tenido. Y tú has sido un ejemplo en mi vida muy importante. Ay, qué lindo. Agradezco este espacio, de verdad, a todas y todos los que nos escuchan. Y bueno, pues sí, les voy a comentar un poco cómo empecé con la comunicación compasiva. Yo, como decía mi hermana, pues generalmente estaba en proyectos de desarrollo para personas pues que no tienen recursos, que son indígenas, en cuestiones de derechos humanos. Total, que estuve muchísimo tiempo ahí, sobre todo viendo la violencia que había hacia afuera, ¿no? Ahora está muchísimo más grave, ¿no? Estamos con el crimen organizado en el 81% del territorio nacional
Y ahora que me dedico a la prevención de la trata, pues vemos que tiene que ver mucho la trata con la desaparición y el feminicidio, y que está terrible. Ni les voy a contar porque es horrible lo que está sucediendo. Pero bueno, ¿por qué me salió lo de la comunicación compasiva viendo estas cosas tan terribles, no? O sea, ¿qué pasó? Pues me pasó que de pronto las víctimas, por ejemplo, de desaparición en Guanajuato y de feminicidio y de trata, venían de familias que tenían violencia familiar y eran pobres. Y entonces se salían de sus casas y eran captadas por el crimen organizado y obviamente torturadas sexualmente y con un chorro de cosas que no voy a comentar, pero me di cuenta que la violencia familiar y que la comunicación era fundamental como prevención a todas estas violencias que estamos viviendo, no solo en este país. Me tocó estar en Myanmar y también en Myanmar se da muchísimo la violencia, ¿no? De budistas contra musulmanes, entre ellos, en fin. Me tocó el moving, ¿no? O sea, muchas cosas que yo decía, bueno, a ver, algo está pasando, algo estamos mal nosotros, nosotras, que estamos generando violencia desde pares hasta a nivel familiar, con lo que es como una estructura vertical entre los padres y los niños, porque vivimos en un sistema adultocéntrico que permite que los padres a veces sean pues muy violentos contra los niños, igual las mamás contra los niños y las niñas, y que esto provoque que se tengan que salir, ¿no? También vivimos un sistema donde en muchos lugares, ¿no? Las mujeres son vistas como inferiores a los hombres, incluso, bueno, parte de la trata es el matrimonio servil, ¿no? Entonces, chavitas de 12, 14 años las venden a señores de 25, 30, 40, 50, 60 años como un matrimonio servil en el cual ella no tiene ninguna chance de poder, pues, dialogar, ¿no? Entonces, por eso me interesó mucho esto de comunicación compasiva, porque tiene que ver primero con la comunicación, que es fundamental, ¿no? Que la comunicación que implica, pues implica diálogo. O sea, lo primero es que haya dos sujetos, ¿no? Hombre, hombre, mujer, mujer, niña, etcétera, ¿no? Todas las variedades que veamos, que puedan dialogar con todo lo que es la expresión del diálogo, ¿no? Ahorita, por ejemplo, es padrísimo que nos podamos ver y que podamos dialogar viéndonos, porque eso ya es algo que cada vez está menos, en moda, ¿no? Ahora es el WhatsApp y no ves a la otra persona. Se ha ido despersonalizando, ¿no? Sí, se va despersonalizando, deshumanizando y aparte no sabes qué pasa ni quién es la otra persona. Entonces, eso está causando un problema de comunicación muy grave. Yo tengo 2 casos de chavitas y bueno, en cuestión de lo que trabajo ahorita, vemos que muchas chavitas son enganchadas por WhatsApp o por Free Fire, que es un juego, etcétera, porque no conocen al otro. Y entonces salen porque el otro les va a resolver los problemas, ¿no? Entonces es bien importante que la comunicación sea persona a persona y no sea solo por WhatsApp, porque te haces una idea del otro que realmente no te está diciendo nada. Y perdón, Alicia, en este mundo virtual, pues la fantasía actúa mucho y entonces tú le pones mucho de tu cosecha, de tu proyección, ¿no? Y no sabes realmente con quién te estás comunicando. Creen conocerlo cuando realmente no lo conocen. Claro, totalmente, ¿no? Y a veces están enamoradísimas y se salen con el novio a quién sabe dónde y luego ya las llevan a explotación sexual a Nueva York. Eso no pasa con todas. Hay muchas que salen con la persona y se hacen novios y luego se casan, ¿no? También tenemos
un sobrino que así le pasó, que la otra le gustaban los gatos y entonces resultó que ya se van a casar, ¿no? Muy felices y contentos. Claro, Pero lo cierto es que para el diálogo se necesita verte, se claro. necesita ver la expresión, el movimiento del cuerpo, el tono de voz, o sea, y se necesita la capacidad de escuchar, ¿no? Que eso es muy, muy importante. Alguien que escucha, por lo general, pues no interrumpe, a menos que la otra se agarre de la conversación como yo y entonces empiece a hablar horas y horas y entonces pues obviamente me tienen que interrumpir porque estoy abusando del uso de la palabra, ¿no? Pero bueno, Bueno, ujú, es muy importante en el diálogo esto, ¿no? Que sea entre personas, que se vean, que se sientan, que sea un diálogo donde hay una cosa fundamental a la que no estamos acostumbradas y acostumbrados, ujú, que es los sentimientos, ujú. ¿no? Casi nadie habla de sentimientos, no nos educaron a hablar de sentimientos. Es Así, más, nos educaron a muchas de nuestra generación a ujú, no llorar, a ujú, no quejarnos, a no decir lo que sientes. Entonces, hablamos sin decir cómo me estoy sintiendo. ujú. Entonces, el diálogo se vuelve un diálogo superficial, un diálogo que no llega a la profundidad del alma. Y es bien importante en la comunicación compasiva hablar desde las emociones, desde los sentimientos y tratar de escuchar los sentimientos y las emociones de la otra persona, porque si no, pues llegamos pues a un diálogo superficial que tiene que ver con órdenes o que tiene que ver con mandatos que pues obviamente no van a terminar en una pues cerrazón del otro, ¿no? En un pues hasta aquí ya dialogué entre comillas contigo y pues no voy a seguir adelante, no se me hace padre, ¿no? Así es, Entonces, ese es el primer punto, claro. ¿no? Entonces, pues el segundo punto es que la comunicación compasiva que aparte, fíjate, es bien interesante. Quien hace el libro de comunicación compasiva es Marshall Rosenberg, Ujú. pero el que hace el prólogo es el hijo de Gandhi, Órale, qué padre. ¿no? Ajá. Entonces es padrísimo porque la comunicación compasiva se ha utilizado incluso para resolver conflictos entre países. Wow. Pues sí, Entonces va desde lo personal hasta lo comunitario y hasta lo lo social, todo, internacional. internacional, Sí, sí, sí. ¿sí? Entonces es bien interesante que este hijo de Gandhi junto con Marshall Rosenberg hacen pues esta propuesta de comunicación, ¿no? Y lo primero que dicen es, estamos acostumbrados a una comunicación violenta, Ujú, ¿no? Entonces, esto de la comunicación violenta, pues, ¿qué es? O sea, pues obviamente es aquella que descoloca a la otra persona de su estado natural. ujú, Entonces, de pronto yo me estoy comunicando con otra persona ujú. y le digo algo como, a ver, siempre eres una desordenada, ya me cansé de ti. Eso yo lo recuerdo mucho de chica. Sí, No hay solo que me lo tener decía mi mamá, ejemplos vívidos que nos lleguen. sí, son ejemplos vívidos, ¿no? O sea, Ajá. aparte no me lo decía mi mamá, sino mis hermanas, entonces yo creo que sí era muy A desordenada. todos te lo decía. Pero Luego bueno, alguien me dijo que el desorden era creatividad y que iba a ser muy creativa, entonces me puse muy feliz. Pero sí. bueno, esta comunicación violenta es esto, ¿no? O Ujú, sea, cuando con un ímpetu, una fuerza del otro o la otra, ya sea de forma verbal, corporal o incluso con dibujos, que ahorita mucho el bullying en las escuelas pues se da hasta con dibujos y con cosas, con empujones, o sea, estamos viviendo una época donde incluso se da a través del WhatsApp, del otro que tiene unas alitas, ¿cómo se llama? el Tinder, Este, el eh, Twitter,
¿El Twitter? El Twitter, hay otro que ya no me acuerdo, que luego me voy a acordar, pero se da la cuestión de hacer bullying a través de las redes sociales, Ujú, ¿no? ujú. Entonces, pues obviamente tiene que ver con que se afecta emocionalmente a la otra persona, y esto es muy importante porque es teniendo o no la intención de hacerle daño. Ok, ok. Y esto implica una educación emocional, pues profundísima. Ujú, Porque a veces tú, ¿no? Haces las cosas o dices las cosas como fuimos educados y educadas, y resulta que estás afectando a la otra persona emocionalmente. A Le ver, estás Ani, llevando de te voy a interrumpir tantito sí, porque hay algo de lo que dices que me llama la atención. sí, Hablas de que sobre todo ahorita, sin embargo, a mí me llama la atención que siento que generaciones atrás se les ordenaba, se les mandaba más, no mm, importaba tanto escuchar sus sentimientos. Siento que ahorita en estas generaciones, independientemente de los lugares donde hay mucha violencia y nunca les interesa saber qué opinan o sienten los niños y las demás personas, sí creo que antes la educación era un poco más autoritaria. No, no importaba qué sentías, tenías que obedecer al papá, a la mamá, etcétera, ¿no? Y de hecho en la escuela, también en el sistema escolar, todo era muy permitido el castigo, el que la maestra te hiciera cocos con el lápiz casi y te arrojara el gis. Ahora ya como que mucho se proteja, hasta yo creo que se pasan del otro lado de decir no puedes tocar a nadie, ¿no? ¿Tú cómo ves ajá. esto? Ujú, Sí, sí, tienes toda la razón. Yo creo que antes y en todos lados la educación era súper autoritaria y ujú, fuera de sentimientos, ¿no? Eso estoy totalmente de acuerdo. Ahora yo creo que tenemos las 2. En ujú, algunos lugares donde sigue siendo autoritaria, fuera de sentimientos, con violencia ujú, emocional, con violencia a golpes, con violencia de todo tipo, y otra que, como tú dices, se pasa. Hay una sentencia ujú, en la Corte Europea ajá, sobre el modo de educación de Inglaterra, bien interesante, ujú, porque obviamente nada más se le hicieron a Inglaterra, no ujú, se le han hecho a otros, porque un maestro le lanza un zapato a un alumno. ujú. Entonces, se van hasta la Comisión Europea, imagínate, Wow. hasta la Comisión Europea de Derechos Humanos a quejarse. O sea, una cosa, y la Comisión Europea de Derechos Humanos dice que tiene que ver con el sistema inglés de educación y que lleva muchos años y que no se considera que sea realmente violento, Ajá, ok. ¿no? Entonces, todo el mundo dice, no, pero ¿cómo si es violencia, ¿no? O sea, pues, tirarle un zapato a un niño, ¿cómo no va a ser violencia? Ajá. Entonces, obviamente tiene que ver con la cultura, ¿no? Ujú, Y tiene que ver con cómo se está educando. ujú, Yo creo que ahorita estamos nivelando esto, ok. ¿no? Ahorita yo creo que hay mucha violencia de los niños y las niñas hacia los maestros, por ejemplo, y las También. maestras, Sí, sí, sí. entre ellos. O sea, ahorita es así como que se vale todo, pero no hay sentimientos. Lo que está pasando es que estamos bien deshumanizados. Claro, esto que hablas de los sentimientos, creo que es fundamental, que incluso me pasa en la terapia. En la terapia justo trabajas con las emociones, con los sentimientos. Y aunque a veces va la gente, le cuesta trabajo bajar a este nivel de hablar de sus sentimientos, ¿no? En ese sentido, veo que, por ejemplo, la terapia de pareja ayuda mucho porque generalmente los que llegan a terapia de pareja pues tienen un problema de fondo de falta de comunicación, de que no se saben comunicar, que todos son pleitos, enojos, caen en círculos viciosos en donde cuando yo hago esto, tú haces aquello y pues nunca salen de ahí, ¿no? Cuando empiezan a comunicarse a un nivel de, a ver, es que tú cuando haces esto yo siento y a mí me pasa, y además en primera persona, ¿no? Que eso yo creo que es Ujú, bellísima porque no es responsabilizar al otro, no es culpar al otro. Cuando culpas al otro, en automático está el mecanismo de defensa y entonces ya de ahí empieza el pleito, el enojo, ¿no? Pero cuando dices, es que lo que tú haces a mí me pasa, que yo siento y me provoca y entonces, ¿no? Como que con los sentimientos realmente no puedes hacer nada porque es lo más auténtico que tenemos en nosotros mismos, ¿no? Puedes cambiar de pensar, de razonar, pero pues no puedes cambiar tu sentir, es lo más auténtico y por algo lo sientes, ¿no?
Claro, claro, es fundamental, sí, tú tienes toda esa experiencia en la terapia y es muy chistoso porque la comunicación compasiva es tratar de sacar eso, es como una terapia, Ujú, ujú, ¿no? Ya al rato cuento los 4 pasos porque son 4 pasos muy sencillos de la comunicación compasiva, ujú. pero uno de los, bueno, voy a seguir con la comunicación violenta porque si no vamos a acabar y ya no dije la otra, ¿no? Pero bueno, algo que Ok. no es comunicación compasiva son Ajá, los juicios moralistas, ¿no? ajá, claro. O sea, por ejemplo, no sé si te acuerdas, bueno, hace poquito resulta que un asesor del Senado, que gana 900,000 pesos al año, se Ujú. acaba de comprar un Audi de 4,5 millones de pesos, Wow. ¿no? Ajá. Entonces, lo primero que sacan es, este asesor que compró un Audi es un corrupto, Ujú, ujú, ¿no? Ya ese es un juicio moralista, claro. Ujú, ¿no? O en vez de decir, ¿no? A través de sentimientos, necesidades, de valores, etcétera, me disgusta que se utilice el dinero del erario público para adquirir bienes, ujú, ¿no? Yo claro. valoro a las personas servidoras públicas que se mantienen en la legalidad para obtener su sustento, ¿no? O sea, es diferente. Claro que es mucho más largo y ya me imagino, entonces, cuando empecemos con la comunicación compasiva, pues vamos a tener diálogos de horas, ¿no? Y Claro. aparte del aprendizaje de cómo decir las cosas. ¿Cómo digo? A ver, ay, esta persona es una mochila, ¿no? Es súper mocho. Ujú, Entonces, yo la verdad ya ni le hago caso, sí, ¿no? sí, sí, sí. Entonces, otro, ahora estamos muy, 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 muy mal en el país, yo creo, Ujú, porque estamos dividiendo al país en fifís y amlovers, exacto. ¿no? Entonces es un juicio moralista que Ujú. te impide dialogar con el otro. Claro, porque eres de un equipo o eres del otro, ¿no? Es como si Pumas o América, ¿no? Ándale, Entonces es como, ah, no, pues mi equipo es el de acá. Y no sí. da, por supuesto, pie a la comunicación, a la sensibilización, a saber que unos nos podemos apoyar con los otros, ¿no? Ujú. Ujú, Entonces, entre más divididos y más fragmentados estemos, menos comunicación va a haber. así Y es. entonces se está generando desde el púlpito de don Andrés Manuel López Obrador una comunicación violenta. Por Y supuesto. esa se está reproduciendo. Porque Ujú, entonces sí son los fifís y son los amlovers, y entonces no podemos hablar con los fifís y no podemos hablar con los amlovers. Y en las familias, hasta si eres amlover, pues ya no vas a comer, ¿no? así es. Entonces, es parte de la violencia, ¿no? Que desacredita al otro. Y eso, También, perdón, ah, Alice, eso lo hace sí, mucho el juicio, ¿no? Ya sea ajá, religioso, político, sí, moralista, como tú dices, o sea, todo lo que llega va cargado de juicio, ¿no? ujú, Es lo que todo, te hace sentir mal, porque además cuando alguien juzga, se pone como en un nivel moralmente superior, por decirlo, y entonces, por supuesto que desde ahí pues empezamos mal, a nadie le gusta sentirse juzgado, ¿no? claro, Ujú, y le diste al clavo. Tiene que ver con cómo nos sentimos en un nivel superior. claro. El Ujú, sentirte cuando tú ya te llegas a sentir en un nivel superior al otro, ujú, tu comunicación va a ser desde ahí. ujú. Entonces, tu comunicación va a ser con un uso del poder sobre el otro y va a ser violenta. Así es. Entonces, es bien importante cuidar esta cuestión de los juicios moralistas y de creer, por ejemplo, también que el otro está equivocado, Ujú, ¿no? Esa es otra parte de la comunicación violenta que se me ujú, hace muy, muy chistosa, ¿no? claro. Porque, por ejemplo, ¿no? Tú que das terapia de pareja. Ujú, Entonces, si mi pareja quiere más cariño del que yo le ofrezco, es una persona dependiente y desvalida, ujú, ¿no? claro. Entonces, ay no, es súper desvalida y es una dependiente porque todo el tiempo me está pidiendo más cariño y más cariño y más cariño. Ah, pero si yo quiero más cariño,
¿no? Del que ella me da, entonces ella es distante e insensible. Claro, todo con la óptica que te conviene, ¿no? Claro, ¿no? Parece- Entonces, Ajá, eso es otra de las partes de la claro, comunicación violenta. ¿Qué lentes te estás poniendo? ¿No? claro. Esta óptica, este dibujo me encanta, el de la óptica de que ves una figura humana del mismo, que unos la ven que es una mujer y otros ven que es otra cosa, Ajá, ajá. ¿no? O sea, Y si era depende. como una copa, también hay una de una copa y son dos siluetas de un rostro, ¿no? Lo puedes Ándale, ver como dos ándale. rostros o como una copa o y cada Ajá, quien puede ver cosas diferentes. Ujú, claro. ujú, Y eso es padrísimo porque es como la diversidad, ¿no? ujú, Las diferentes percepciones. Y lo único que puede llegar a acordar, a llegar a acuerdos entre estas diferentes percepciones, y por eso te digo que va desde a nivel personal, familiar, hasta a nivel internacional, claro, es el ujú, diálogo, claro, ¿no? Es como vamos llegando a ver, tú lo percibes así, entonces yo lo percibo así, y entonces lo que tú decías de la terapia de pareja, ujú, ¿no? Entonces nadie está equivocado. Todos tenemos diferentes percepciones y diferentes sentimientos, ujú, ¿no? Entonces, los juicios moralistas y el estar equivocado, pues, tienen que ver con si echarle la culpa a alguien, insultarlo, ujú. rebajarlo, ponerle etiquetas, criticarlo, establecer comparaciones. O sea, hay como muchas formas en que se da esta cuestión de la comunicación violenta, ¿no? La otra es emitir diagnósticos, que eso le encanta también a todo mundo, ¿no? No Claro, es que esta persona ha de ser bipolar, mm, claro, ¿no? sí, Entonces, por eso cuando se enoja, quién sabe qué, o esta persona es súper narcisista y no sé qué, entonces ya, o sea, en el momento en que llegas a etiquetar a alguien, ujú, te impide el diálogo, ok, ¿no? Entonces es como bien importante ujú, el no etiquetar a alguien, ok, ¿no? O sea, a lo mejor en tu consultorio dices, bueno, esta persona, ¿no? sí, Pero sí, no le sí. dices, a ver, tú eres un narcisista y entonces por eso, ¿no? Sí, claro, claro. Finalmente, las estereotipar y el diagnóstico, como tú dices, pues sí, no. Digo, te sirve para un fin diagnóstico, pero no quiere decir que trates a la persona así, ¿no? Claro, Y de hecho a mí no me gusta mucho usar los diagnósticos, porque a mí lo que me interesa en la consulta es como ver que es un alma que está sufriendo, ¿no? Como yo trato de ver a las personas, es bien aquí un alma que sufre, y bueno, pues a ver qué es lo que está pasando, ¿no? Y eso te cambia totalmente la percepción, ¿no? claro, Ujú, claro. Y por eso Rogers, que yo soy rogeriana, ujú, ¿no? Rogers quita los diagnósticos, por eso ujú, va contra los conductistas y los psicoanalistas, ¿no? O sea, claro, porque él toma al ser humano como un ser humano con toda la aceptación, la congruencia, la empatía, etcétera, e incluso estuvo tratando con personas etiquetadas como esquizofrénicos, con ujú, esta terapia que no etiqueta y hubo avances, ¿no? ujú, Entonces, como que es bien importante esto de que no haya actitudes de etiquetar al otro porque lo que haces es que el otro se vuelve a la defensiva, claro, ¿no? Y se impide el diálogo. claro. Otra cosa de la comunicación violenta es la negación de la responsabilidad. Mm, Y esto es bien importante porque cuando tú niegas la responsabilidad de tus actos, pues es que lo hice porque soy drogadicta, o lo hice porque soy alcohólico, o lo hice porque soy Porque porque estoy me muy lo dijo mi solo. jefe. ¿Perdón, qué? Porque estoy muy solo, porque no tengo dinero, ¿no? Ándale, Ajá. ándale. Cuando tú niegas tu responsabilidad, que esto, por ejemplo, en el juicio de Eichmann en Alemania, hubo una filósofa que ahorita se me fue el nombre, pero buenísima, Hannah Arendt, Ujú, que exactamente ponía a la persona ahí y ujú, decía, a ver, esta persona todo el tiempo lo que dijo era la que mandaba en los trenes a la gente a los campos de concentración. Es que todo fue por orden y entonces no estuvo equivocado.
Le decían, y si a usted le hubieran ordenado matar a su papá porque vulneró al régimen nazi, ¿lo hubiera hecho? Pues si me lo hubieran ordenado, sí. Imagínate qué grueso. Sí. ¿No? Entonces, la negación de la responsabilidad es un tipo de violencia. Y es parte de la comunicación violenta. Entonces, otra de las cosas de la comunicación compasiva es hacernos cargo de lo que decimos, de lo que hacemos, de cómo actuamos. Y eso es como bien, bien importante. Y yo creo que es la parte más difícil, ¿no, Alice? O sea, Ujú. hacerte responsable de tu parte, el poder hacer consciente en las cosas en que estás mal, pedir perdón, pues aceptar tu responsabilidad en cualquier nivel, creo que es de lo más difícil, como que las personas vivimos creyendo que pues no sé, que no se nos va a querer o no se nos va a aceptar o no sé, sí cometemos errores, ¿no? O todo es imperdonable. Y pues no, se vale Claro, equivocarse y para eso se vale pedir perdón y pues el hombre humano no es perfección, es perfectible, ¿no? Pero creo que eso es como muy difícil de entender y pues vivimos en una cultura que así nos vuelve, ¿no? Nos vuelve medio soberbios. sí, Ujú, sí, exacto, medio y un poquito más, ¿no? ujú, Sí, sí. Y bueno, pues ya, ahorita sí voy a entrar ya en ya, el tema, porque ya ya me veo que me callo. faltan 10. No, yo ya no voy a echar tanto rollo, porque ya veo que ya estamos casi en el tiempo y yo ni siquiera he dicho qué es compasión, ¿no? Apenas me he ido con la comunicación violenta y falta ver qué es compasión, ¿no? O sea, A a ver, ver. comunicación compasiva, ¿no? Lo primero es que la compasión no es lástima, Ujú, ¿no? Ni piedad, o sea, en el momento en que tú tienes lástima o eres piadosa de, ay, pobrecito, no sé qué, te estás poniendo en un lugar de mayor poder sobre el otro y ujú, tratas al otro como débil e inferior. ok. Entonces, la compasión no es ni lástima ni piedad. Ujú, O sea, en mi trabajo yo no trato a las personas que son víctimas, que yo diría que son sobrevivientes, como ujú, víctimas, ujú. porque me pongo en un lugar superior. Ok, ¿cómo Entonces, las tratas entonces? Entonces, Ujú. ¿qué es? Entonces, ¿cómo las tratas? ¿Cómo tratas a Pues una como una persona sobreviviente de una situación de tragedia, víctima? ¿no? Pero es sobreviviente y tiene toda su dignidad, sus derechos, y es igual a mí. Y, por ejemplo, hay personas sobrevivientes a la trata que acabaron su licenciatura en sociología. A ver, pero más concretamente, entonces, ¿qué sería verlo con compasión? Ay, no, es que pobrecita fulanita, de verdad, ha sufrido tanto que hay que apapacharla y pues todo el tiempo, porque sí necesitas el apapacho, pero no toda la vida, Oye, en vez ¿no? de eso, ¿cómo sería? Entonces, lo que se trata, y ahí Mm, hay un video bien bonito, es unirse con la otra persona, ponerse en el mismo nivel, ujú, ¿no? Hay un videíto en YouTube para el que lo quiera ver, no me ujú, acuerdo cómo se llama, pero yo creo que si pones comunicación sale, ujú, de una zorrita que está muy deprimida ujú, y un osito que la ve deprimida. ujú, Y entonces lo que hacen es que la zorrita está como escondida en una cueva ujú, y lo que hace el osito que está arriba es ujú, que baja por las escaleras en la cueva y le dice, pues a lo mejor no entiendo bien qué te pasa, ujú. pero cuentas conmigo, Ándale, qué bonito. Esa frase me gustó. Ok, ¿no? si quería que lo bajaras, porque luego se Ujú. vuelve esto muy abstracto, entonces con Sí, estos ejemplos, pues como que nos aterrizamos más. Gracias, Alice. ¿Y la que sigue? bueno, entonces, pues esa es como la compasión, ¿no? Y Ajá. la compasión necesita de un compromiso y de profundidad. Ujú, Entonces, no puede haber como, comunicación compasiva si no nos comprometemos y si no ponemos nuestro corazón delante. Entonces, implica ponernos en situación de vulnerabilidad, ok, muy bien. ¿no? Entonces,
Hay 4 pasos, ahora sí voy a los 4 pasos de Rosenberg en la comunicación compasiva. Ok. ¿No? Entonces él dice que hay 4 pasos principales. Ujú. El primero es la realización de observaciones particulares. Es decir, en vez de decir, ¡ay, hijo, otra vez dejaste tu mochila en la escuela, siempre la dejas ahí, es que eres un distraído! Es, a ver, mijito, el día de hoy dejaste la mochila en la escuela. Segundo paso, el Ujú. sentimiento, Ujú. ¿no? Ujú. Eso me hace sentir triste porque puedes perderla y me costó muchísimo trabajo, Ujú. ¿no? Pagarla. Ujú. Cuarto, la necesidad. ¿No es Yo necesito, tercero? ¿No íbamos en el tercero? tercero, la necesidad. Yo necesito, ¿no? Que tú pongas más atención en tus cosas Ok. para no perderlas. Y te pido eso, cuarto paso, Ok. la petición. Te Ujú. pido que pongas más atención en tus cosas y que hables a la escuela para ver si encuentran tu mochila, Ok. ¿no? Ok. Entonces son 4 pasos muy, muy, muy simples. Ujú. Observación particular, o sea, no Ujú. generalizar. No usar los siempre, los nunca, o eres, ¿no? Eres así. Ajá, ándale, ¿no? Ok. Eres un desordenado, eres un no sé Ajá. qué, eres un gordo, ya deja de O comer sea, comida, como ¿no? hablar del pecado y no del pecador, ¿no? O sea, como Ándale. decir, por ejemplo, a lo mejor sí se vale de que, pues sí te distrajiste, pero no eres un distraído de... ¿No? Siempre te distraes, Sí, ¿no? exacto, Eres un exacto. distraído. Perfecto, muy bien. Entonces, el primer paso es eso, la observación y que en la observación no hay que generalizar. Sí, que sea En particular, ¿no? particular. En un tiempo específico y sin Ujú. juzgar a la otra persona. Ok. La segunda es la expresión y la escucha de sentimientos, Ujú. ¿no? O sea, yo te expreso que me siento triste, pero también escucho que tú también te sientes frustrado, Ujú. ¿no? O Ok. que te sientes triste, o te sientes incómodo, te sientes, en fin, todos los sentimientos que hay, Ok. ¿no? Yo me acuerdo que nos dieron cuando estuve trabajando lo de comunicación compasiva, una lista de 1000 sentimientos. Yo decía, híjole, hay algunos que ni sé qué quieren decir, ¿no? Ok. Entonces, el expresar y escuchar los Claro. sentimientos, Ujú. ¿no? La tercera es hablar de las necesidades que van detrás de los sentimientos, Ujú. ¿no? Entonces, pues yo tengo la necesidad de esto, ¿no? Ujú. Necesito que arregles tu cuarto por esto, necesito que no comas azúcar porque, ¿no? Porque te Sí. puede dar diabetes, Exactas, no te duermes. ¿no? Te pido, el cuarto paso, te Ajá. pido, pues que te regules en cómo estás comiendo, Ujú. pues para que no te enfermes, Ujú. ¿no? O te pido que puedas escuchar a tu hermana antes de gritarle, Y fíjate ¿no? que en el sistema P de padres eficazmente preparados o técnicamente preparados, en este último paso ni siquiera te piden, sino cómo vamos a solucionarlo. Puedes Ah, mira, pues está muy puedes bien. decir, a ver, juntos, ¿cómo le vamos a poner solución? ¿Qué sugieres? Ujú, Entonces hasta lo sí, puedes hacer parte de, ¿no? exacto, Ujú. exacto. Y eso es Ujú. muchísimo mejor. Hubieras estado ahí para asesorarme en mi tema, ¿no? No, 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 pero me gustó mucho esa parte de este libro, fíjate, justamente. Ujú. sí, sí, Ujú. porque es, Ya te me yo, paralizaste, Alice. A ver, dime lo último porque te paralizaste un poco. a Ah, ver, es la decías que negociación, no, nada más la es, última frase. Ajá. es la negociación, o sea, todo Ok. diálogo Ujú. necesita negociación y cómo le vamos a hacer juntos. Eso se me hace así precioso. A Ok, ver, ¿cómo le vamos a hacer juntos para que ya no vuelva a pasar esto? Aunque vuelva a pasar. claro. Si vuelve a pasar, pues vuelves con la comunicación compasiva, etcétera, ¿no? No, lo importante de este proceso es cómo hace sentir al otro.
¿no? En todo este Ajá. proceso. O sea, yo creo que esto que tú decías al principio, Alice, súper importante es, aunque te tengas que quebrar la cabeza, ¿no? Y creo que nos pasa mucho a los papás, ¿cómo le digo esto que no lo lastime? ¿Cómo le digo esto que de alguna manera pues pueda, o sea, tener hasta una mejor reacción de la Ujú. parte de ellos? Que solucione algo, y que también pues no los lastimes en el camino, ¿no? Y es como quebrarte un poquito la cabeza para decirlo, como tú dices, con otras palabras, unas palabras pues más sanas, más sabias, ¿no? Sí, sí, que es lo que cuesta trabajo porque no estamos acostumbradas, Acostumbrados, sí, ¿no? ¿no? A hablar así. Entonces, nos enseñaron a hablar de otra forma. O sea, nadie es culpable de eso. El chiste es cómo reaprendemos a hablar y a comunicarnos en este diálogo con la otra persona en, yo diría, en 5 pasos, poniendo Claro. el tuyo. ¿Cómo lo solucionamos, no? ¿Cómo Ujú. lo vamos a solucionar? Eso me parece padrísimo. Muy Lo bien. voy a apuntar en las anotaciones de mi tesis. Oye, Alice, ya son las 7, entonces vamos a ir cerrando. No sé si Sí, quieras de todo, porque me imagino que tienes muchísima información, pero como la parte que te parezca más importante y luego ya para concluir. Ujú, a ver, bueno, la parte más importante es que cada una de nosotras y de nosotros podamos ir cambiando la forma en que nos relacionamos con todo mundo, ujú, a nivel personal, a nivel de pareja, a nivel familiar, a nivel de familia más grande, a nivel social, ¿no? A nivel comunitario. O claro, sea, hay la forma de relacionarnos de forma distinta, ujú, ¿no? Entonces, en el momento en que nos relacionemos de estas maneras menos violentas, sino más compasivas, ujú. podemos ir logrando, pues, cambiar el mundo. O sea, suena, para mí me suena, mira, si me oyen con las que estoy trabajando, que trata de desaparición y feminicidio, me dirían que estoy loca, ¿no? O No, te sea, ¿cómo? diría qué cursi. Sí, me dirían que no, qué cursi. Y esta es la del foro, ¿no? O sea, No, qué pero idealista. sí, Ujú, sí, ujú, o sea, pero yo creo que sí, claro, ¿no? Porque si no hay violencia en las familias, si no hay violencia en la pareja, nadie se tiene que ir de ahí. exacto. Estás protegida, Sí, porque ¿no? Es en el momento en que los más vulnerables y los niños que se salen de su casa son porque hay violencia familiar. Si no hubiera violencia familiar, claro, si no hubiera golpes, si no hubiera palabrotas y no tantas cosas, pues ahí estarían, ¿no? Entonces, pues los que se salen de su casa finalmente son los más vulnerables. Y además aceptan que así creen, como es lo único que han vivido, pues creen que así son las relaciones, ¿no? No han vivido claro, otra cosa, no saben que se puede hablar con respeto, que tú puedes tener tu opinión, que vale que tú decidas también, ¿no? Porque pues nunca lo han vivido, ¿no? ¿sí? Y aceptan la violencia más fácil y la reproducen más fácil, Claro, por supuesto. ¿no? Mm, Entonces, sí, eso que dices es súper importante, porque aparte son estas personas vulnerables que están saliendo de la casa o que están en la casa a quienes se enganchan claro. para otras cosas peores, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, sí. Entonces, sí, yo creo que por ahí va. Por ahí, por eso me interesó la comunicación compasiva. Claro, claro, porque la verdad es que pues ni siquiera existiríamos los psicólogos, la verdad, si hubiera pues una relación bien bonita familiar, ¿no? Si todos nos Ujú, apoyáramos, todos nos dijéramos cosas bonitas, si escucháramos, ¿no? ujú. La verdad es que la Sí, gente necesita pagar para que la escuchen, porque ahorita, ¿cuántos te escuchan, no? Hasta de tus amigos, realmente, ¿cuántos te escuchan profundamente, a sí, nivel de sentimientos? Porque muchos escuchan, ¿qué hiciste? ¿Qué compraste? ¿A dónde? Pero ¿quién sabe escuchar a nivel de sentimientos? ¿No? claro, Entonces, claro, es claro. importante educarnos en ese sentido, ¿no, Alice? De escuchar a nivel de sentimientos, no juzgar, no calificar, no degradar, no tantas cosas, menos Ujú, violentar, por supuesto. Y bueno, sí, ujú. yo también creo que las guerras no existirían si pues, pudiéramos dialogar y ver
el otro que necesita, no solamente como a nivel familiar, sino como tú dices, a nivel naciones, ¿no? Ujú. ¿Por qué el otro piensa así? En vez de juzgarlo, pues tratar de entender por qué piensa así, por qué nos ve así a nosotros, cómo nos Claro, podemos ayudar, si lo que se gastara en armas se gastara en ayudarnos, ¿no? claro. Imagínate los miles de millones que se gastan en armas, imagínate esos miles y millones que se gastaran en apoyar a la otra nación en sus necesidades, ¿no? Sí, las armas es el segundo negocio más redituable a nivel mundial, ¿no? Sí, El tráfico de armas es el... sí, qué triste que se gaste en eso, ¿no? Como también yo digo, ¿por qué se gasta en que se vayan a Marte cuando mejor hay que gastar en salvar la Tierra, ¿no? Sí, Bueno, sí, sí, yo también pienso lo mismo. Pues así. bueno, Moni, pues ojalá no haya confundido mucho a tu público. Para nada, Liz, me encantó, me encantaron todos estos conceptos. Sé que hay mucho más, que hay mucho más de fondo, el tiempo es limitado, pero creo que los 4 o 5 puntos que dijiste al final, que es lo que es comunicación compasiva, pues nos deja muy claro y para qué también es, ¿no? Y te agradezco mucho el haber estado ahí, el haber compartido todos estos puntos. Simplemente el que existan personas como tú luchando por hacer de este mundo un mundo mejor. Y bueno, pues muchas gracias, Alice. Espero que les haya gustado este programa de No Estás Solo con Alicia Mesa, Mónica Mesa. Y bueno, Alice, gracias por tu valioso tiempo. ¿Eh? Gracias a ti, Moni, que también ayudas a transformar este mundo, ¿eh? Qué Te linda. mando un beso y un beso y abrazo a todo tu público. Gracias, nos vemos, Alice. Bye. Nos vemos, bye.